Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el turno de hablar del caza rebelde más popular en la historia de Star Wars, la nave de Luke Skywalker y que fue usada prácticamente en todas las épocas de la saga. Justo me refiero del X-Wing T-65. De hecho, esta nave era considerada por los altos miembros de la Alianza Rebelde como una de las más bien armadas y balanceadas que había. Sin embargo, esto no la hacía una nave perfecta. Por eso analizaremos 13 grandes fallas de diseño que existían en esta famosa nave. Y recuerda que tenemos una lista de reproducción donde puedes ver ya sea las ventajas o fallas de cada tipo de nave, por lo que si tienes una idea de crucero para hacer un video como este, Master, déjamelo en los comentarios y haremos que suceda. Es así que nuestra primera falla en el diseño de los X-Wing de la época de la Guerra Civil Galáctica era justamente sus alerones plegables, ya que Incom, la compañía que la diseñó originalmente, siguió un diseño con alas que tuvo en algunos predecesores que sirvieron en la República, como el caza Z-95, que después se transformaría en el Z-95 Headhunter, un predecesor directo del X-Wing. Sin embargo, en el modelo T-65 se incorporarían dos alas plegables que se abrían en forma de X. Esto originalmente era para reducir el calentamiento de las naves que usaban alas al disparar. Sin embargo, a pesar de reducir el calor, esto causó una falla. La nave únicamente podía disparar con los alerones abiertos, no cerrados, y esto reduciría el tiempo de respuesta en un ataque de un X-Wing. Incluso si el dispositivo de despliegue de los alerones, conocido como S-Foils, no servía, la nave no podría atacar a sus enemigos, algo que sería fatal. Es por eso que siempre en la trilogía original se usaba esa frase de activar S-Foils en posición de ataque. Esto antes de cualquier asalto de la rebelión, aunque desgraciadamente esta frase se dejó de usar en la tercera trilogía en los X-Wings. El segundo defecto también va en perfecto sentido con los alerones plegables de esta nave, ya que tenía dos tipos de velocidades, una más lenta que la otra, la de crucero y la de ataque. Justamente la velocidad crucero era la que se podía acceder por medio de las alas cerradas, mientras que la de ataque era la que tenía con las alas abiertas en posición de X. La cuestión aquí es que esta nave en ataque sí podía ser sumamente rápida y competir con cualquiera. Pero al tener distinción de velocidades y ser la velocidad de crucero su forma normal de vuelo, así como de aterrizaje y despegue, esto le daría una vulnerabilidad muy especial al ala X para reaccionar ante un ataque sorpresa enemigo. En tercer lugar, debemos saber que esta nave solamente era producida por una sola compañía, Incom Corporation. Esta originalmente diseñó los predecesores del X-Wing T-65 y otras naves más como el T-16 Skyhopper que tenía Luke en Tatooine, o el T-47 Airspeeder que vimos en la batalla de Hoth. La cuestión aquí es que Incom para la época de la Guerra Civil era el único productor de esta famosa nave de la rebelión, así que esto sería una gran desventaja porque básicamente tenían el monopolio de la que sería la nave insignia de la Alianza Rebelde. De hecho, la rebelión pudo conseguir muchos X-Wing antes de que el Imperio se diera cuenta que había varios altos de la compañía que simpatizaban con los rebeldes, por lo que el Imperio tomaría por la fuerza a la compañía para ya no seguir apoyando con armas a los rebeldes. Claro, la medida y esta desventaja para el X-Wing casi funcionaría. Sin embargo, los rebeldes lograrían escapar con varios prototipos de la nave y muchos planos para ellos mismos poder modificar, reciclar o producir sus propios X-Wing. En cuarto lugar, debemos tomar en cuenta algo clave entre las fallas bastante notorias del Star Wars original sobre el X-Wing, ya que estas naves tenían su propia computadora de disparo instalada en la parte superior de los pilotos que les permitía lanzar su arma secundaria, en este caso los misiles de protones. Pero desgraciadamente esta computadora era sumamente lenta en sus respuestas y además limitaría parcialmente al piloto de seguir viendo hacia dónde se dirigía la nave, ya que como es bastante notorio en la película, tardaría varios segundos en retraerse a la medida del piloto. Así que a pesar de ser una poderosa herramienta que apuntaba de una forma muy precisa, su tiempo de respuesta le ofrecía poca versatilidad. Por eso normalmente los X-Wing usaban sus rápidos 4 láseres en sus alerones como arma primaria. Pero una de las fallas en diseño más tétricas de los X-Wing está en su equipo, ya que sí, tenían escudos y un hiperimpulsor, pero a pesar de poder entrar a la velocidad de la luz, este caza no disponía de una computadora navegacional. Así como lo oyen, literalmente un piloto iba a ciegas para dar el salto.
Por eso siempre un X-Wing debía ir acompañado por un droide astromecánico que hiciera las veces de guía y droide de mantenimiento, ya que un droide como R2-D2 se convertía en la computadora navegacional del X-Wing y así podía almacenar hasta 10 saltos distintos dentro de él. Esto, claro, generaría mayor costo y dependencia de unidades astromecánicas, ya que de no tenerlas sería un verdadero peligro y prácticamente sería imposible dar un salto a la velocidad de la luz porque se tendría que dar a ciegas con los enormes peligros que aquello conllevaba para estrellarse. En sexto lugar, debemos saber que como fue diseñada como una nave bien balanceada, llena de equipo y fuertemente armada, esto la hizo una nave mucho más pesada, y eso a pesar de contar con 4 motores, ya que por una parte la nave no solo tenía sus armas y reserva de cañones de protones, sino que debía cargar a su piloto, su cargamento en la parte inferior y al droide astromecánico, además de que su interior tenía los sistemas de escudos, soporte vital e hiperimpulsores, algo que una nave como un TIE Fighter no tenía. Por lo que todo esto volverían al X-Wing en una nave sí más preparada para cualquier ocasión, pero sumamente pesada, ya que tenía también todo un armazón de titanio. Si la comparamos con el TIE Fighter, el X-Wing era el doble de larga. Medía 12.5 metros de largo contra solo 6 metros que medía un TIE de largo, lo cual explica en sí por qué el TIE era mucho más versátil al volar que un X-Wing. Y de hecho, todo esto sobre el peso va en perfecto sentido con la séptima falla en los X-Wing, ya que a pesar de valerse de 4 motores para levantar el vuelo, apenas tendrían una velocidad atmosférica de 1050 kilómetros por hora, mientras que un TIE, al ser sumamente ligero y solo contando con 2 motores, lograría alcanzar hasta los 1200 kilómetros por hora, lo cual pues nos dice que el consumo de energía del X-Wing era mucho mayor, y a pesar de esto tendría una velocidad 12.5 menor al TIE Fighter, lo cual le daría una desventaja contra sus enemigos a la hora de enfrentarlos. Sin embargo, todo esto nos llevaría al octavo defecto, ya que sumado a todo el peso que ya tenía la nave caza, este también incluía dentro del peso de la nave los sistemas de soporte vital, algo que como ya les dije tampoco tenían los TIE Fighters, así que todo el equipo excedente haría que la maniobrabilidad del X-Wing fuera mucho peor, ya que los tiempos de respuesta de su timón eran mucho más tardados que por ejemplo un TIE Fighter a velocidades de ataque. De hecho, se estima que un X-Wing era un 25% menos maniobrable que un TIE Fighter imperial, y no se diga contra un TIE Interceptor. De hecho, esta falla sobre la carencia de maniobrabilidad en los X-Wings estaría fuertemente presente en la batalla que inició formalmente la Guerra Civil Galáctica en Scarif, ya que ahí, como lo vimos en Rogue One, los miembros del Escuadrón Azul que partieron de Yavin 4 sufrirían varias bajas precisamente por la maniobrabilidad de sus X-Wing cuando el escudo deflector que permitía la entrada y salida de Scarif se cerró para que no ingresaran más rebeldes. Ahí varios pilotos justamente con X-Wing se estrellarían violentamente, perdiendo su vida al instante, y todo porque el X-Wing ofrecía tiempos de respuesta tardíos para virar la nave en situaciones de emergencia por su excesivo peso. Así que como podemos darnos cuenta, el T-65 X-Wing era un caza diseñado para estar balanceado, no tan especializado ni en velocidad o en ser un bombardero. Pero de todos estos defectos, los ingenieros de INCOM y de la Alianza Rebelde aprenderían mucho, y ese sería el noveno dato, ya que al analizar todas esas fallas en los tiempos posteriores al fin del Imperio, exactamente un año después se desarrollaría el modelo X-Wing T-70 que vemos que usa la Resistencia y Poe Dameron en la tercera trilogía, que en sí para sus tiempos eran modelos viejos. Una nave que sustituiría al T-65, que sería mucho más rápida, ligera y versátil, lo cual evidenciaba algunos de los defectos aquí mencionados. De hecho, es bastante notorio que la lentitud de abrir y cerrar las alas prácticamente sería un proceso ágil para los T-70 versus los T-65, como pudimos experimentar con Poe Dameron en los últimos Jedi, destruyendo los cañones de un Dreadnought de la Primera Orden. Esta nave era mucho más versátil que la anterior, que ni siquiera tenía que informar que activaba sus alas en posición de ataque, solo lo hacía y ya. Pero también la Nueva República, como lo vimos en Resistance, tendría naves aún mejores con el modelo X-Wing T-85, que era la última novedad en aquella época. De hecho, una cosa curiosa que aprenderían los ingenieros de las fallas del T-65 de la época de la rebelión, sobre todo en las trincheras de la Estrella de la Muerte, será también nuestra falla número 10, ya que los dos nuevos modelos de X-Wing posteriores tendrían cañones retráctiles que podían girar para disparar hacia la parte trasera
trasera de la nave, algo que, como es claro, carecía el típico X-Wing que asaltó la Estrella de la Muerte, porque estas naves solo podrían atacar a un enemigo teniéndolo frente a su cabina, lo cual evidenciaba una enorme falla de diseño si un enemigo se le ponía detrás, ya que no podría hacer nada al respecto. Esta estrategia sería la que usaría Vader en repetidas ocasiones para eliminar a prácticamente todos los X-Wings y Y-Wings en aquella batalla, una que casi perderían los rebeldes. Así que mientras una torreta como la del Halcón Milenario podía disparar con una vista de 360 grados, la falla en el diseño en el X-Wing sería mucho más evidente, porque solo tendría 180 grados de visión para acertar un disparo blaster. Pero otra de las cosas malas en su diseño, que podríamos llamar casi obvias, la tenemos en el lugar 11, ya que los 4 motores del ala X estaban claramente expuestos. Esto pues sería un tanto peligroso, porque podría volverlos un blanco predilecto de los cazas enemigos para hacer estallar más rápido la nave al propiciar una reacción en cadena o un sobrecalentamiento en los motores, ya que en otras naves como los TIE Fighters eran más discretos los motores y los escapes mucho más pequeños, mientras que los X-Wings eran largos tubos sumamente perceptibles. Esto también en diferencia, por ejemplo, a los del Halcón Milenario, que eran una larga franja unida a un solo motor en la parte trasera, lo cual era mucho más difícil de deshabilitar. Pero justamente esto sobre los motores nos lleva al penúltimo error en el diseño, ya que, como sabemos por todo lo anterior, la nave era pesada y requería de esos 4 motores. En sí, el X-Wing era sumamente dependiente de que funcionaran los 4, lo cual podría provocar un gran desastre en caso de que uno de los 4 fallara o si recibía un disparo crítico. Ya que por un lado, al tener ventilas delanteras que los ayudaba a propulsarse en algo parecido a un avión moderno, podría provocar que en vuelos atmosféricos las turbinas se tragaran un nave y cayeran. Pero también, si uno de estos motores ya en batalla recibía un tiro, podría sobrecalentarse para hacer colapsar la nave. De hecho, en la Star Wars original tendremos un terrible ejemplo de esto cuando Darth Vader persiguió a Garven Dreis, el líder rojo, ya que Vader haría colapsar precisamente los motores de estribor del X-Wing, y al perder en este caso 2 de sus 4 motores, instantáneamente el X-Wing perdería el control hasta explotar sobre la Estrella de la Muerte, lo cual mostraría los errores tan evidentes en la forma de propulsión de los X-Wing. Finalmente llegamos al dato final y más esperado de todos, que probablemente pocos conocen, Masters, ya que al haber sido diseñada por Incom como una nave fuertemente armada y balanceada en todos sus sistemas, esto la haría una nave cara de producirse, lo cual eso sería la razón principal por la que originalmente el Imperio preferiría de origen TIE Fighters, que eran modelos más baratos y desechables, algo así como un bocho espacial. Pero para que lo puedan comparar, un X-Wing nuevo costaba alrededor de unos 150,000 créditos, mientras que un TIE Fighter solo costaba apenas 60,000. Así que la diferencia sería sustancial, ya que el X-Wing costaba 2 veces y medio más que un TIE, lo cual todo esto derivaría en que el Imperio tuviera la gran ventaja numérica por una cuestión simple de costos en la guerra civil, ya que ellos fácilmente podrían, con el mismo dinero, completar la tripulación de un Star Destroyer de 72 TIE Fighters a bordo, mientras que los rebeldes con ese mismo dinero apenas alcanzarían a completar para 29 naves X-Wing, lo cual, ya viéndolo en gran escala en una batalla masiva como lo fue la de Endor en el regreso del Jedi, esto explicaría perfectamente bien por qué habría tantos cazas TIE que superaban fácilmente en más del doble a las naves de la Alianza Rebelde, y a pesar de eso, los rebeldes aquel día vencerían. Pero si también te interesa conocer otra lista como esta, con 13 grandes ventajas en el diseño único de los TIE Fighters imperiales, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.